como sabéis, este webinar es voy a decir, tercero de la serie de webinars que hemos ido realizando en este año, en este primer semestre. Hemos hecho mucho más, pero este justo forma parte de una serie específica que hemos hecho sobre la experiencia del cliente, ¿no? Y el anterior, que es muy interesante y que precede a este, y básicamente vamos a coger un poco de teoría del anterior para seguir avanzando con este webinar, iba sobre los distintos KPIs para la experiencia del cliente, cuáles son los más importantes, los que más se usan, cuál es la importancia de cada uno y por qué nos sirven en la experiencia del cliente. Maru, si puedes pasar por el chat el replay para todos los que no hayan visto, porque vamos a hablar un poco de eso hoy aquí también. Y lo que vamos a ver exactamente hoy es cómo, gracias a esos KPIs que hemos identificado, vamos a poder identificar distintos perfiles de clientes, ¿vale? Más allá de los satisfechos, insatisfechos, sino que hay muchos más. Hoy os traigo 6 perfiles distintos. Sí, 6. Cómo identificar esos 6 perfiles distintos de clientes y qué acciones llevar a cabo para tratar cada uno en función de sus necesidades y de lo que, y de cómo se sienten, ¿no? Y esto, sinceramente, es algo que, bueno, que proponemos desde Sphinx. No es una teoría a seguir con una bibliografía, sino que realmente es nuestra experiencia que nos ha permitido, gracias a gestionar muchos proyectos con muchos clientes de todo tipo, pues eso, a darnos cuenta de esos distintos perfiles, cómo identificarlos y cómo agruparlo en las acciones que más recomendamos en función de cada uno, ¿vale? Antes de nada, súper rápido, porque sé que hay aquí algunos que no nos conocen, otros que sí, que ya he saludado por el chat. Pues Sphinx es una empresa francesa, de ahí el nombre raro, pero es una empresa muy consolidada en el mundo de la investigación de mercados y la experiencia del cliente. Llevamos más de 35 años en el sector. Y sí que estamos presentes pues, un poco por todo el mundo, ¿no? En unos 50 países. Yo me encargo del equipo de España y Latinoamérica, pero también tenemos un equipo en Canadá, bueno, en Brasil, en Túnez, etcétera, en Alemania. Y pues tenemos usuarios un poco repartidos por todo el mundo. ¿Y qué es Sphinx? Sphinx es una empresa que desarrolla software para la creación de encuestas, el análisis estadístico, análisis textual y la visualización de datos de opinión, ¿vale? Entonces, nosotros realmente lo que proponemos es una herramienta que unifica todos los procesos, todas las etapas de un mismo proyecto, de una misma investigación en la misma plataforma para que no tenga que estar utilizando diferentes herramientas, ¿no? En primer lugar, el módulo de creación de cuestionarios es un software que permite hacer cuestionarios muy avanzados, ¿vale? Para proyectos complejos de test de producto, investigación de mercados, etcétera. Incluye opciones de encuestas multilingües para aquellos que tengan que hacer estudios internacionales. Permite difundir la encuesta por varios canales, pues por email, código QR, en papel, y ahora con la nueva integración de Sphinx con Zapier, pues se puede integrar y automatizar muchísimo más. Tiene un módulo de gestión de datos para lo típico de eliminar respuestas sistemáticas, cambiar la unidad estadística, transformar variables, etcétera, previo al análisis. Y como digo, pues inserta un módulo de análisis estadístico para todos esos datos que hemos recopilado con la encuesta o datos externos que tengamos por ahí, lo podamos analizar tanto cuantitativamente como cualitativamente, porque tiene un módulo de análisis textual también para sacar nube de palabras, la orientación, los temas, etcétera. Y ahora con la IA justo, pues te lo hace solo, le das a un botón y la IA te codifica solo, está súper bien. Y a la vez, pues puedes crear tu propio dashboard, visualización, presentación de resultados dentro de una plataforma para no tener que irte a otra herramienta de presentación o a un PowerPoint, etcétera, ¿no? Así que todo se queda en la misma plataforma, de manera que cuando tú haces un cambio en la encuesta, aunque esté en campo activo, automáticamente se va a ver reflejado ya en el informe, en la presentación, y te va a ahorrar muchísimo tiempo. Pero bueno, realmente se puede aplicar a cualquier tipo de estudio que se necesite lanzar una encuesta, analizar datos de opinión,
En primer lugar, lo más típico sería la gestión de la satisfacción, de las experiencias, ¿vale? Del cliente, del empleado, del paciente, cualquier encuesta de clima laboral, riesgos psicosociales, etcétera. Cualquier investigación de mercado, pruebas de producto para hacer pruebas de olores, sabores, packaging, etcétera. Y investigación universitaria, porque hay muchísimas universidades que están utilizando nuestro software para, pues para su propia investigación dentro de la universidad, o incluso los propios profesores que lo utilizan para enseñar métodos de investigación a sus alumnos, ¿no? Principalmente trabajamos con empresas de investigación de mercados, como he dicho antes, pero también con otros sectores como transportes, bancas, aseguradoras, retail, organizaciones que tienen distintos departamentos y, como he dicho, pues universidades por todo el mundo. Nosotros nos encargamos de España y Latinoamérica, pero un poco por todo el mundo. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de Sphinx, venimos a hablar de cómo interpretar los distintos KPI para identificar esos perfiles. Así que aquí tenemos la agenda, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, las bases de la estrategia enfocada en el cliente, es decir, por qué es importante segmentar, qué nos va a aportar y todo lo que tenemos que saber previamente a la segmentación, ¿vale? En segundo lugar, pues vamos a identificar sus perfiles, vamos a saber segmentar a todos los clientes en función de distintos KPI y luego, en función de esos perfiles, vamos a proponer ciertas acciones muy interesantes para tratarlos y, obviamente, intentar que todos sean súper embajadores de la marca. En primer lugar, esas bases de la estrategia orientada, ¿no? Esto realmente nos va a permitir entender la lógica de la segmentación y, pues eso, la importancia que tiene esa estrategia segmentada. ¿Por qué? ¿Por qué es importante segmentar? Pues primero, por supuesto, súper básico, pero es importante dejarlo claro, no todos los clientes son iguales. Es decir, no todos los clientes tienen la misma expectativa, no todos utilizan tu producto de la misma manera, ni tus servicios, no todos tienen el mismo recorrido. Entonces, claro, al final no puedes tratarlos a todos por igual, ya que no va a ser eficaz a nivel de estrategia evolutiva, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo cuando estamos lanzando mensajes estandarizados. Los mensajes estandarizados que suelen enviar las grandes empresas, y yo sé que muchos de vosotros tenéis muchas de esas empresas en mente, tienen sus límites. Por supuesto, no puedes enviar el mismo mensaje a dos perfiles distintos, porque al final lo que causa es eso, sobrecarga, desinterés, desconexión. O sea, muchas empresas envían el mismo mensaje a todo el mundo sin haber segmentado bien y realmente luego el receptor está sintiendo que no se le está comunicando de manera efectiva, se está sobreexponiendo a millones de emails, encuestas que no tienen nada que ver con él o que ha respondido ya 1 millón de veces. Y al final se desinteresa e incluso se va a desconectar de la marca, ¿no? Y eso no nos interesa. Por eso es importante segmentar, ¿no? También, pues, obviamente, cuanto más segmentada y más acertada sea la acción que vamos a llevar a cabo con el perfil que estamos accionando, el ROI, es decir, el retorno de la inversión, va a ser mucho mayor, ¿no? La idea aquí es apostar más, pues, por esas palancas que están ocultas, ¿no? Y encontrar una inversión que nos deje una relación más duradera, una mayor satisfacción, un mayor compromiso, ¿no? Y vuelvo a las palancas. Vamos a ver esas palancas, como he dicho, que están ocultas, que no somos capaces de identificar. Para aquellos que no sepan, las palancas son ¿cómo explicarlo? Aquellas acciones que hacen que, que repercuten un comportamiento específico en el cliente, ¿vale? Lo he intentado explicar de la mejor forma, pero básicamente es todo aquello que no sabemos de nuestro cliente que, por ejemplo, le está incitando a ser más detractor, a estar más insatisfecho, a quejarse más o incluso a ser más neutral con la marca, ¿no?
Bien, pues una vez que sabemos tenemos en cuenta toda esta información, que es muy importante, es decir, saber exactamente cuál es la necesidad de segmentar, pues vamos a centrarnos ya en la chicha, en lo importante que es esa identificación de los perfiles, ¿no? A través de los KPIs. Estos KPIs no los vamos a explicar hoy aquí porque ya lo expliqué yo en el webinar anterior. En el chat tenéis el replay que lo puede pasar Maru. Pero lo voy a explicar súper rápido para recordar, refrescar, pero no lo voy a explicar en detalle. Son 6 los que vimos. El primero sería la satisfacción, ¿vale? El CSAT, Customer Satisfaction. Luego está la recomendación, el NPS, que no es lo mismo que la satisfacción, ¿vale? Y eso lo dijimos y lo repetimos muchísimo en el evento anterior porque muchos nos confundimos. La resolución en el primer contacto, es decir, la capacidad de la empresa o del servicio de atención al cliente de resolver la demanda o el problema de esa persona en el primer contacto. Que, ojo, no es lo mismo que el CES, el Customer Effort Score, ¿vale? El Customer Effort Score o el esfuerzo es eso, el nivel de esfuerzo que una persona tiene por ejemplo, en este caso de la atención al cliente, ¿cuánto esfuerzo a mí me supone llegar a hablar con un agente? Pues porque no encuentro el teléfono en la página web, porque resulta que cuando llamo me tienen 10 minutos con un asistente virtual o lo que sea, ¿no? Ese es el nivel de esfuerzo. Pero una vez que el agente me ha cogido el teléfono y que ya estoy hablando con una persona, la capacidad de esa persona de resolver mi problema o mi duda es la resolución en el primer contacto, ¿vale? Así que no os confundáis con eso. El churn, la tasa de abandono, ya bien sea declarada o la definitiva, ¿no? Es decir, si están pensando en abandonar, en dejar la empresa o lo han hecho ya. Y por último, la orientación de los comentarios es el RIS, el Recommendation Impact Score, que básicamente es complementario al resto de los 5 KPIs, porque en todos siempre recomendamos que incluyamos preguntas abiertas para conocer un poco más y dar mucho más contexto pues a esa demanda, a esa satisfacción o insatisfacción, ¿vale? Bien, pues vamos a coger esos KPIs y gracias a esa información vamos a dividir a la gente, a los clientes, en distintos perfiles, ¿vale? Bien, para ello hemos cogido un ejemplo de una empresa de banca y seguros, ¿vale? Que ofrece pues, ciertos servicios a sus clientes. Aquí tenemos el primero. El primero se llama Juan. Juan tiene pues 45 años, a un consultor, un hombre, que resulta que la semana pasada pues tuvo un problema con su piso, se le inundó todo el piso porque hubo unas lluvias torrenciales y tuvo que llamar al seguro y el seguro realmente pues tardó muchísimo en repararle las humedades, no le cogían el teléfono, cada vez que enviaban a alguien siempre era una empresa diferente, en fin. Juan está súper insatisfecho por cómo su seguro ha gestionado esa reparación. Espero que a vosotros no os pase nunca. Entonces aquí vemos que Juan en una o varias encuestas, ¿vale? Porque no solamente nos tenemos que centrar en una medición, sino en varias mediciones que hayamos hecho en todo su recorrido. Por un lado tenemos un NPS, la recomendación de un 2, o sea que no recomienda para nada la aseguradora. Un CSAT, una satisfacción de un 3, está muy insatisfecho. El Customer Effort Score, el CES, es muy elevado porque resulta que le costó muchísimo llamar a la aseguradora, que le pusieran en contacto con la empresa reparadora, en fin, le costó muchísimo solucionar el problema. Y básicamente su churn, es decir, su probabilidad de abandono es muy elevada, ¿vale? Porque está muy insatisfecho. Y además, Juan, pues claro, como está súper insatisfecho, lo que va a hacer es hablar con sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, de lo mal que hay que ver que ese seguro, pues qué mal que lo ha hecho, etc. Entonces está contaminando a otras personas con esa mala imagen de marca que él está promoviendo, ¿vale? Entonces, Juan es un detractor.
es perfil detractor insatisfecho. Luego tenemos a otro perfil, Sofía. Sofía pues es una ejecutiva, una multinacional, joven, y resulta que ella pues realmente tiene un NPS de un 7 de 10, es decir, no es malo, es una neutral, si os acordáis del NPS, 7-8 es neutral, entonces recomienda un 7 la empresa, está de entre 6 y 10, un 6 satisfecha, ¿vale? Aunque su compromiso realmente es bajo, porque ella, pues, bueno, está satisfecha, pero no es que esté recomendando muchísimo a la empresa y tampoco contesta a las encuestas, pero tampoco se mata por contestar, nunca deja ningún comentario, como que ahí está respondiendo, pero que no está completamente comprometida con la marca, ¿no? Entonces ella se va a clasificar como neutra. Ella es un perfil neutral. Luego tenemos a Miguel. Miguel es un hombre jubilado con 65 años, que bueno, suerte de él, porque en España ya nos jubilamos a los 67, por desgracia, no sé, en Latinoamérica. Pero Miguel está jubilado y él pues es un promotor, es el cliente fiel, el mejor cliente que cualquier empresa puede tener, porque siempre recomienda a la empresa, a la aseguradora, está súper satisfecho, tiene todo su seguro en esta empresa, lleva un porrón de años con esta aseguradora y es bastante estable, tiene un compromiso muy estable, Miguel, ¿no? Entonces, él lo vamos a clasificar como promotor, cliente fiel. Luego tenemos a Gema. Gema, que también es joven, resulta que también el año pasado tuvo un problema bueno, en este caso con su coche, ¿no? Y el seguro le ayudó muchísimo, le resolvió, pues, según ella, le resolvió muy bien la incidencia, fueron muy reactivos y todo fue súper súper bien, ¿no? Entonces, ella realmente tiene una recomendación muy alta, recomienda muchísimo a la empresa porque supo reaccionar bien, está muy satisfecha. Un Customer Effort Score bajo porque a ella no le costó para nada ponerse en contacto con la aseguradora y al día siguiente ya estaba la empresa reparadora en su casa, entonces ella pues estaba muy contenta y además tiene un compromiso alto. ¿Qué diferencia hay entre Gema y Miguel? Pues que resulta que Gema, pese a tener más o menos las mismas notas que Miguel, ella se considera embajadora de marca. ¿Por qué? Porque ella habla muy bien de la marca. Miguel está satisfecho, pero tampoco es que vaya por ahí promocionando la marca y hablando de su seguro. En cambio, Gema sí. Gema resulta que se pone en las redes sociales a hablar de su vida y habló justo en ese momento del problema que tuvo y cómo la empresa pues, le resolvió también el problema. Así que ella es calificada como embajadora porque está promoviendo la buena imagen de la marca, porque está recomendando de forma muy activa en redes sociales, etcétera, ¿vale? Entonces ella es embajadora. Luego tenemos a Nerea. Nerea es un perfil un poco más complicado, pero muy interesante. Nerea resulta que, bueno, ella es madre de familia numerosa y es una persona muy exigente. Entonces ella siempre está buscando pues, la mejor oferta porque tiene que tener el mejor precio que hay en el mercado con las mejores coberturas. ¿Qué pasa? Que como vemos aquí, ella pues no está insatisfecha como tal del todo, pero tampoco es que esté súper satisfecha y la recomendación está bajita, ¿no? Y encima es sensible a la calidad, a la relación calidad-precio, ¿no? Ella es una persona que no está súper comprometida con la marca porque no la recomienda tanto ni está súper insatisfecha, pero bueno, es un cliente en riesgo porque tenemos el riesgo de que se vaya la competencia en caso de que ocurra pues, cualquier problema con la marca, etc., ¿no? Entonces ella es cliente en riesgo. Tomás, 29 años, al contrario que, por ejemplo, Sofía, ella es una clienta, es un cliente silencioso,
Porque resulta que Tomás es electricista, no tiene tiempo para absolutamente nada en la vida. Yo no sé cómo estará por ahí, pero en España los electricistas están súper demandados. Y él pues no tiene tiempo para mirar seguros, ni precios, ni coberturas, ni nada. Tiene un seguro porque le obligan a tener un seguro y ya, ¿no? Pero él nunca va a responder a las encuestas, nunca va a responder a ningún email, ninguna llamada, ni nada. No tiene tiempo para absolutamente nada, ¿no? Entonces, no sabemos nada de Tomás, no sabemos si está satisfecho, si no, si ha tenido problemas, no sabemos absolutamente nada. Entonces, él es un cliente silencioso. Puede ser neutral, puede ser satisfecho, puede ser insatisfecho, pero silencioso. Nunca vamos a saber qué le ocurre a Tomás, ¿no? Está muy desconectado de la marca, ¿no? Y él, pues realmente, pues eso, tiene poca interacción. Así que aquí tenemos los 6 perfiles distintos. Ahora vamos a ver qué hacer con cada perfil, las diferencias, que yo sé que a lo mejor alguno vaya a preguntar, pues, oye, ¿qué diferencia hay entre cliente en riesgo, detractor, neutral, silencioso, etcétera? Ahora lo vemos. Pero nos vamos a enfocar en eso, en esos 6 grupos. Bien, ¿cuáles son las acciones según cada grupo? Empezamos, los detractores. Como he dicho, los detractores pues, es un perfil muy sensible realmente, ¿no? Porque suelen ser los clientes que dan una recomendación muy baja, ¿no? Del 0 al 6, toda aquella persona que esté del 0 al 6 en el NPS. Suelen estar insatisfechos, por supuesto, ¿no? Y muy poco comprometidos, ¿no? Y realmente pues, están muy descontentos y no quieren, pues eso, no quieren comprometerse tanto. ¿Qué ocurre? Que tenemos un riesgo con esas personas, con esos detractores, el boca a boca negativo, es decir, la mala promoción de la marca o del servicio, del producto, lo que sea, ¿no? Es como si fuese una bola de nieve que va contaminando a más gente, ¿no? Y además en un futuro pues puede desencadenar en un churn, es decir, en un abandono directamente del cliente si continuamos sin escucharlo, sin mejorar su experiencia con nosotros y si lo dejamos un poco apartado. Pero aunque sea un riesgo de abandono del cliente, sí que es cierto que es interesante que lo veamos también como una oportunidad. ¿Por qué? Porque gracias a sus comentarios vamos a identificar qué es exactamente lo que está fallando en la empresa o en el servicio, en el producto, en lo que sea, ¿no? Suelen ser personas que son muy francas, es decir, que son muy sinceras, que te dicen las cosas con pelos y señales, porque cuando estás insatisfecho, pues tú lo explayas todo. Y ahí es por eso, por lo que también recomendamos que se incluyan preguntas abiertas, porque no me vale solamente que me pongas que estás insatisfecho y que ha sido porque no han tardado en repararme el problema, pero si tú pones un cajón abierto que la persona diga exactamente todo lo que tiene en la cabeza, pues ahí te vas a dar cuenta de mucho más detalles que no tendrían, ¿no? Entonces este hombre por lo mejor puede decir, no, pues es que resulta que me han venido 4 empresas distintas y la primera me rompió no sé cuántas, la segunda tal. Eso no se va a ver en una encuesta sin una pregunta abierta. Y esa información te va a dar, esa pregunta te va a dar esa información muy relevante para tú mejorar ese servicio, ¿no? Así que no lo veamos solamente como un riesgo, sino también como una oportunidad de mejorar. ¿Cuáles son los objetivos, por supuesto? Pues identificar esas experiencias decepcionantes para frenar el descontento y evitar que los clientes satisfechos dañen la imagen, porque claro, ellos van a no recomendar la empresa activamente, y recuperarlos, intentar recuperarlos con ciertas acciones. ¿Qué acciones? En primer lugar, lo que hay que hacer, y yo creo que esto todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, porque sé que hay empresas que no lo hacen, recontactar rápidamente a los detractores, 24 48 horas máximo desde que han dejado esa nota negativa, esa recomendación negativa. Si ellos han realizado la encuesta hoy jueves, bueno, a lo mejor el fin de semana está cerrada la empresa, ¿no? Pero no sé, depende un poco del servicio. Un lunes y ha enviado la encuesta un lunes, el martes o el miércoles como muy tarde se le tiene que contactar, ¿vale? Hay que establecer un vínculo, hay que restablecer el vínculo y restaurar la confianza de esta persona. Entonces hay que recontactarlo. ¿Por qué? Porque así él va a sentir que lo estamos escuchando, de que al menos para algo sirve esa encuesta que está rellenando y que le lleva tanto tiempo, ¿no? El responder. Y ahí al menos está sintiendo eso, que está siendo escuchado, ¿no?
Hay un montón de plataformas distintas que, bueno, un montón. Hay plataformas que puedan ofrecer eso. Nosotros al menos en Sphinx lo ofrecemos, ¿no? De que cada vez que hay una nota negativa en función de ciertos criterios, pues se le envía un email en este caso se le puede enviar, por supuesto, al asesor, al responsable de ese cliente para que sepa que su cliente, en este caso, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, Antonio, ¿cómo se llame? Juan era, ¿no? Su cliente Juan tiene una nota muy negativa por este motivo, llámalo, ¿no? Entonces, pues se puede generar como una plataforma donde tú, pues, lo llamas, estableces ciertas acciones como una cita o un descuento o lo que sea, ¿no? Y luego puedes tener ese dashboard con seguimientos de llamadas, pero básicamente establecer esas alertas automáticas, ya bien sea pues, con Sphinx o con otra herramienta, de detección de esos insatisfechos. Y ojo, puedes enviar la alerta no solamente al responsable del cliente, sino al propio cliente. Al propio cliente que tú le envíes un mensaje diciéndole, oye, Antonio, Juan, ¿cómo te llames? Sé que has puesto una nota negativa, qué mal, lo sentimos mucho, pero vamos a tratar tu problema y alguien te va a contactar pronto o vas a recibir noticias nuestras pronto, ¿no? Para que así al menos sepa que, como he dicho antes, su opinión cuenta. Los comentarios nos van a dar esas señales débiles y las expectativas reales y cuáles son los motivos específicos de esa insatisfacción, ¿no? Y a ellos, aparte de, por supuesto, ser reactivos, súper reactivos y decirles que vas a ayudarlos, siempre recomendamos pues, implementar un plan de recuperación, ya bien sea pues, un descuento, un gesto comercial, una prueba de alguna versión específica, depende del producto y servicio que estéis ofreciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que al menos se reenganche, ¿no? De decir, joe, pues eh, mira qué bien que hayan pensado en mí, en que no solamente quieren ayudarme a solucionar el problema este, sino que encima me están dando un beneficio extra por los daños causados y bueno, pues eso va a hacer que pueda convertirme en un promotor o al menos en satisfecho, ¿no? Y que deje de estar en el perfil de los detractores, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó eso justo yo contrato una empresa de comida a domicilio, ¿vale? Semanalmente. Y alguna vez pues he tenido problemas, que si ha venido el tupper roto, que si se han equivocado y lo han enviado a un vecino, etcétera, ¿no? Entonces ahí ellos no solamente, por supuesto, son reactivos si al día siguiente o incluso en la misma tarde me llaman, oye, lo siento, ha pasado esto, sino que encima me están dando soluciones de descuentos, de promociones y todo eso, ¿no? Y eso quieras que no, pues te hace sentir valorada y replantearte el irte, ¿no? De la empresa. Los neutrales, como he dicho, pues son personas que tienen una recomendación del 7 al 8 en un LNPS, ¿vale? Que a menudo están satisfechos o que medianamente están satisfechos, pero que realmente no están muy comprometidos con la marca, ¿vale? No están muy entusiasmados, no es que sean ni críticos ni entusiastas con la marca. Así que, claro, ellos tienen un riesgo muy importante de desinterés, ¿no? De desenganche progresivo, porque si nosotros a los neutrales no tomamos ninguna acción con ellos, si en algún momento ocurre cualquier problema que hace que poco a poco se vaya desenganchando, en un futuro va a ser una salida silenciosa, no vamos a saber nunca por qué se han ido, bueno, cuando se han ido sí, ¿no? Pero por qué se han ido y cuánto tiempo han tardado ellos en darse cuenta de que se querían ir, ya que nosotros en ningún momento nos hemos preocupado por atender a esas personas, porque lo que ocurre muchas veces es que nos centramos en los detractores, solo detractores, y está bien, obviamente es muy importante pues eso, tratar a los detractores e intentar que se queden con nosotros, pero los neutrales tienen mucho riesgo de irse también de forma silenciosa en un futuro, ¿no? Entonces, ellos también son un perfil que hay que tratar, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente vamos a intentar estimular el interés de esa persona, convertirlo de neutral a promotor,
y pues eso, revelar un potencial promotor para crear un vínculo y fomentar una fidelidad y una recomendación de esa persona. ¿A través de cómo? Pues normalmente lo que hemos visto en algunos casos es que muchas empresas lo que están haciendo es enviar un mensaje de agradecimiento obviamente, pues de haber contactado a la encuesta, oye, pues muchas gracias por contestar. Y además, quiero saber un poco más de ti, por qué has puesto esa nota, pero ofrecer ese intercambio adicional, normalmente recomendamos que sea un intercambio con un humano, ¿vale? Que no sea enviar un email, sino que a lo mejor, bueno, un email también funcionaría, ¿no? Pero que realmente haya un intercambio, un vínculo humano para valorar su feedback real, ¿no? Por ejemplo, pues eso, justo cuando acaba la encuesta le enviamos un mensaje automático pues para intentar una conversación con esa persona, o yo qué sé, pedir una cita o incluso pues un cumplido, etcétera, ¿no? Y, y esto hemos visto que en muchos casos es muy interesante y que hace que al menos se sientan un poquito, se despierten un poquito, ¿no? Y se sientan un poquito más parte de la empresa. Em, en algunos casos sí que, como hemos dicho, se puede proponer al cliente enviar un mensaje complementario, es decir, pues una vez que hemos acabado la encuesta, a lo mejor al cliente no le apetece tampoco hablar con nadie porque no quiere compartir mucho más su experiencia, pero sí que podemos invitarle a que deje un mensaje adicional. Oye, pues has puesto un 7 o un 8, ¿quieres decirnos algo más, ¿no? Que vaya un poco afuera de esa encuesta inicial, ¿no? Por ejemplo, pues deseas dar un cumplido o compartir una satisfacción que no has hecho anteriormente, ofrecer una sugerencia, por ejemplo, ¿no? Y ahí luego vamos eh, en fin, a tener como esa conversación dentro de la plataforma para saber un poco qué es lo que le lleva a esa persona a poner esa nota, ¿no? Los neutrales, nosotros los diferenciamos, pues, por supuesto depende del servicio y de la empresa, ¿no? Pero normalmente se comportan de dos formas. Están los neutrales dormidos y los neutrales comprometidos, ¿vale? Y en función del tipo de neutral, pues vamos a realizar ciertas acciones u otras. Los neutrales dormidos son aquellos que pues no muestran ningún entusiasmo con nada, ni critican, ni, ni alaban nada. Responden pues, por cumplir, ¿no? El cuestionario, pero no interactúan mucho más allá de lo básico y pues realmente apenas abren los emails, su NPS es un 7, un 8, pero no dejan comentarios, pues eso. Son neutrales, pero que no tienen mucha actividad con la empresa. Pero luego tenemos a otros neutrales que sí que son comprometidos, pues porque aunque el NPS sea igual, sí que dejan un comentario, sí que más o menos abren los emails y contestan las encuestas, ¿no? La participación, pues eso es media, la interacción es moderada, etcétera. Entonces, realmente, en función de cada uno, pues vamos a realizar ciertas acciones u otros, ¿no? Por ejemplo, a los dormidos, pues a lo mejor los vamos a despertar con, pues eso, con ese mensajito adicional que he propuesto anteriormente, y a los comprometidos, y aquí viene la tercera parte, pues a lo mejor preguntarles, oye, ¿y por qué realmente no estás tan comprometido con la marca? Nosotros buscamos la excelencia y tú me has puesto un 7, un 8, ¿qué tenemos que hacer para que tu nota sea un 10, ¿no? A ellos a lo mejor insistirle un poquito más en conocer por qué están en ese bloque, por los mismos canales por los que te abren las encuestas, ¿no? Ya que estamos viendo que a esa persona sí que responden, pues vamos a utilizar ese canal donde su tasa de apertura es medianamente alta para intentar recuperarlos, ¿no? Entonces, dependiendo un poco del perfil, pues vamos a hacer unas cosas u otras. Los promotores, bueno, aquí no hay muchas dudas, son aquellos que pues recomiendan la marca del 9 al 10, que están muy satisfechos, que son fieles y que tienen una fuerte intención de recomendación. Podrían recomendar, están muy satisfechos y podrían recomendar la marca, ¿vale? Pero, ¿qué pasa?
que muchas veces no aprovechamos esa satisfacción. Y ocurre lo mismo con los neutrales, ¿no? Nos estamos enfocando tanto en lo negativo, lo negativo, lo negativo, que dejamos de lado otros perfiles que también nos aportan mucho valor y que también hay que cuidar. Los neutrales, cuidarlos para convertirlos en promotores, y los promotores, cuidarlos para mantenerlos en promotores o convertirlos en embajadores, ¿no? Que es lo que vamos a ver después. Entonces, a ellos, a los promotores, también hay que cuidarlos y al menos realizar ciertas acciones con ellos para mantenerlos y convertirlos en embajadores, ¿no? Consolidar su satisfacción y reforzar el vínculo. ¿Qué acciones? Por supuesto, si sabemos que hay un cliente que está muy satisfecho con la marca, vamos a invitarle a que deje una reseña. Si ya sabemos que en la encuesta nos ha puesto un 9, un 10, pues vamos a pedirle que ponga una reseña en Google, en Google o depende del producto, o sea, de la empresa, ¿no? Pero puede ser también TripAdvisor o en cualquier otro lado, ¿no? Dejar una reseña y así ampliamos la visibilidad y la credibilidad de la marca con recomendaciones que son verdaderas, que son auténticas, de personas que realmente, pues eso, valoran la marca. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos una plataforma específica para analizar los comentarios de Google, y eso lo puedes incluso conectar con la propia, el propio dashboard de medición general, ¿no? de la experiencia del cliente, para analizar la satisfacción desde todos los puntos de vista distintos, no solamente desde esa encuesta, sino de todas las encuestas, más todos los canales de opinión que existen, como son Google o la aplicación, la web o lo que sea. Aparte de ello, aparte de invitarlos a que dejen una reseña, vamos a involucrarlos en la co-creación de valor de mi producto o servicio, ¿vale? Es decir, un taller, una encuesta para mejorar algún producto o servicio, una prueba de producto. La idea es que el cliente realmente se convierta en un actor más activo que te ayude a desarrollar la oferta de la cartera que ofreces, ¿no? Al final, em, tus servicios, tus productos están hechos para ellos. Y quienes mejores que ellos mismos que te digan qué es lo que necesitan, que se podría mejorar. De hecho, nosotros en Sphinx tenemos una comunidad justo de probadores de nuestras herramientas, y nos dicen, ay, pues mira, me gustaría añadir esto, me gustaría que se desarrollase aquello, ¿no? Realmente los usuarios son nuestros clientes, y lo que queremos es que nuestra herramienta le ofrezca la mayor utilidad posible, ¿no? Así que vamos a ayudar a que ellos, o sea, vamos a hacer que ellos nos ayuden a nosotros a co-crear el producto o el servicio, ¿no? Y también a estas personas recomendamos ofrecerles una experiencia un poco exclusiva. Oye, pues ya que eres promotor y que encima me estás ayudando a co-crear, es decir, que estás involucrado con la marca y que estás recomendando la marca en este caso, em, te voy a ofrecer una experiencia exclusiva solamente para ti, para recompensarte por tu compromiso, ¿no? Y ahí pues mantenemos un poco el entusiasmo de esa persona de quedarse con la marca y realmente luego que sentirse privilegiado en cierta medida. Pero luego tenemos a los embajadores. Los embajadores son muy parecidos a los promotores, como Gema, como he dicho, pero la diferencia está en que los embajadores van a promocionar de forma súper activa el servicio o el producto, ¿vale? Están muy satisfechos, lo recomiendan, pero lo van a promover de forma muy activa, ¿vale? Entonces, a ellos tenemos que saber identificarlos muy bien, porque así nos van a ayudar a mejorar la imagen de marca de forma súper rápida y no voy a decir gratuita, pero sin tanto esfuerzo de campaña de marketing, ¿no? ¿Cuáles son las acciones interesantes para este tipo de clientes? Por supuesto, todo lo que he explicado anterior de los promotores, de invitarlo a que hagan una reseña, la co-creación, etcétera, pero es interesante implementar un sistema de recomendaciones, ¿no? También puede usarse para los promotores, pero los embajadores
son aquellos que te van a recomendar la marca y que van a recibir un beneficio por haber recomendado. Yo, por ejemplo, en mi factura que tengo yo con mi contrato que tengo yo con mi comercializadora del gas y de la luz, si yo recomiendo la empresa a alguien, a algún conocido, y ese conocido al final contrata, yo recibo un beneficio. Así que mi interés es seguir recomendando la empresa a otros amigos, a otros compañeros, y al final la empresa está recibiendo clientes, entre comillas, gratuitos, ¿no? De fácil llegada, sin realmente hacer relativamente nada, ¿no? Así que a ellos sí que se le puede hacer esa gestión de la recomendación. Aquí también sería interesante construir con ellos, es decir, la co-creación, pero un poquito más avanzada, que se impliquen un poco más que los promotores, ya que ellos sí que conocen mucho más la marca y la promueven de forma mucho más activa, pues que tengan un papel mucho más, más importante, más esencial en esa co-creación. Y al igual que vamos a pedirle un testimonio, pero que sea un testimonio estructurado. ¿Qué quiere decir? Que no sea solamente un comentario en Google, sino que hagamos un caso de estudio de esa persona o de ese cliente, pues un testimonio en vídeo, por ejemplo, una newsletter específica para ese caso, un apartado de la página web, o sea, hacerlos sentir que son VIPs, que son clientes VIPs de la empresa y que mantengan ese compromiso para seguir fomentando la recomendación, ¿no? Y la verdad que ayuda muchísimo porque es publicidad medianamente gratuita que estamos recibiendo y es una publicidad leal y real, ¿no? En ese sentido. Los clientes en riesgo, como Nerea, son aquellos que, como he dicho, pues muestran señales de desenganche, es decir, pues que no, que tienen cada vez menos actividad con la marca, que suelen estar insatisfechos, medianamente satisfechos, etcétera. Y que estamos viendo que o que hay poca interacción o que está habiendo mucha interacción porque está contactando mucho soporte técnico o al servicio de atención al cliente porque tiene problemas con lo que sea. Entonces, es una persona que está en riesgo de abandono porque estamos viendo que en sus encuestas hay una satisfacción medianamente baja y que encima está teniendo mucho o poco contacto con la empresa, ¿no? Así que con ellos tenemos que eliminar esos puntos irritables e intentar reengancharlos rápidamente para que no se conviertan en detractores o que abandonen. ¿Qué diferencia hay entre los detractores y las personas y los clientes en riesgo? Pues los detractores se expresan abiertamente, mientras que los clientes en riesgo no se expresan abiertamente de que tienen un problema, sino que están medianamente satisfechos, ¿vale? El realmente detractor tiene un NPS relativamente bajo o bastante bajo, mientras que el cliente en riesgo es mediano, aceptable, ¿no? Pero igualmente tiene un desinterés bastante acumulado, mientras que el detractor pues realmente es un daño más reputacional, un daño más, ¿cómo decirlo?, más focalizado, ¿vale? Los detractores son muy críticos, están muy decepcionados, se sienten súper frustrados, mientras que los clientes en riesgo pues son apáticos, dubitativos, etcétera. Y realmente lo que tenemos que hacer con ellos es pues, reengancharlos, pero con acciones personalizadas, ¿no? y tranquilizarlos. En cambio, a los detractores hay que reaccionar mucho más rápido que los clientes en riesgo. Los clientes en riesgo, como digo, pues hay que analizar los indicadores clave del recorrido, porque como son un poco callados y no han expresado de forma específica su insatisfacción, pues tenemos que detectar en todo su recorrido si hay algunos indicadores que nos están dando información específica sobre si está llamando mucho o llamando muy poco, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces hay que detectar esos momentos de fricción o de abandono en ese journey, como se dice.
Y una vez que hemos analizado esos recorridos, esos indicadores clave, vamos a establecer el churn, ¿vale? Esa puntuación, el sistema de análisis de riesgo de abandono, el churn, para anticipar las salidas. Es decir, pues por ejemplo, si estamos viendo que Nerea antes contactaba muchísimo al servicio al cliente y ya no contacta nada y encima está poniendo un NPS de un 4, 5 o 6, en este caso, o al revés, que antes no contactaba nada, que nunca tenía un problema y ahora no para de contactar al servicio al cliente o de enviar tickets al soporte, se es un cliente riesgo porque está cambiando su comportamiento y se está manteniendo en una recomendación medianamente baja y eso hace que probablemente se convierta en un detractor y abandone, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que todos esos indicadores que vamos a ir analizando de forma conjunta, ya bien sea pues de la web, de la aplicación, del servicio al cliente, lo que sea, le vamos a dar una puntuación, es decir, qué peso tiene cada indicador, porque no es lo mismo, por ejemplo, que no abra los emails que se le envían a que haya contactado al servicio al cliente en el último mes X veces, ¿no? El peso que tiene no es el mismo. Así que le vamos a aplicar un peso distinto y ahí vamos a establecer ese churn específico que nos va a decir cuál es esa tasa de abandono, que cuanto más alta sea, pues peor, porque más probabilidades hay de que se vaya. Y a ellos, pues igual hay que ofrecerles siempre también una oferta de reenganche, un incentivo, un beneficio exclusivo que ayuda pues eso, a devolverle un poco las ganas de seguir con nosotros y que no acabe en detractor. Y ya por último, los silenciosos, y acabamos, pues siempre son subestimados, como digo, nadie se acuerda de ellos. Como no se identifican porque responden nunca a las encuestas, ni nunca te cogen el teléfono y no sabes qué pasa con ellos, pues están realmente subestimados y nadie les hace caso. Sin embargo, es un riesgo, o sea, corresponden con un riesgo muy, muy alto, porque si no sabemos realmente qué es lo que opinan, cómo se sienten con la marca, y luego en un futuro ellos abandonan, nunca vamos a saber cuál es el problema real ahí, ¿no? De por qué han abandonado, ¿no? Así que es un perfil muy difícil de leer realmente, porque como pasan un poco desapercibidos y no activan ninguna alertas, como hemos dicho antes, de emails automáticos ni nada, realmente no se hace mucha personalización a estos clientes y suele ser un poquito más complicado de tratar, ¿no? Pero creo que podemos verlo también como una oportunidad de dar como voz a ese segmento que no está aprovechado e intentar comprender por qué son tan silenciosos y qué podemos hacer para que al menos se reenganche con nosotros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los silenciosos y los neutrales? Pues por supuesto su interacción, ¿no? Los silenciosos realmente pues no hay ninguna expresión nula, no responden encuestas, no interactúan. Los neutrales sí que interactúan y sí que tenemos pues un KPI visible, ¿no? Una recomendación media, una satisfacción media, pero es que de los silenciosos no sabemos absolutamente nada porque no han respondido a ninguna encuesta, ¿no? Sí, tampoco me centro mucho en esto porque creo que está bastante claro, pero por si acaso lo quería dejar aquí constancia. Entonces, ¿qué hacemos con los silenciosos? Pues es seguir esas tasas de respuesta a las solicitudes. Oye, la idea aquí realmente es entender un poco mejor todo lo que está relacionado con esa capacidad de apertura de emails, de llamadas, de mensajes, de lo que sea, ¿no? De cartas si le llegan. Ya que lo que tenemos que tener en cuenta es si realmente hay un comportamiento estándar, si ha dejado de ser activo a ser inactivo, a ser silencioso o al revés, ¿no? Y por ejemplo, aquí sí que deberíamos pensar en dejar de utilizar siempre el mismo canal, sino intentar llegar a ese cliente desde diferentes canales, como por ejemplo, pues si utilizamos siempre el email, pues intentar llamarlo por teléfono, como digo, o si en algún momento va a la oficina, detectar que esa persona es un cliente silencioso y en ese momento específico invitarle a contestar a una encuesta o conocer un poco más cómo se siente, ¿no?
Realmente puede ser un poco más invasivo, pero a veces funciona y así se despiertan, ¿no? También le vamos a ofrecer pequeños espacios de expresión, campaña dedicada, ¿no?, específicamente solamente a ellos. Por ejemplo, lo típico de, oye, ya hace mucho tiempo que no sabemos nada de ti. em, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás satisfecho con la marca? ¿No? Solamente específica para los silenciosos, para crear como un enfoque personalizado, ¿no? Y no forcemos mucho la expresión, porque a lo mejor también son personas que no quieren mucha relación con la marca. Entonces, pues depende un poco de cómo vaya avanzando ese comportamiento, podemos incitar más a que se expresen o no con nosotros. Y una cosa interesante para accionarlos un poco a ellos es compartir esos resultados de las encuestas que hacemos o de todas las acciones que se han llevado a cabo gracias a los comentarios y al feedback de nuestros clientes, para que así vean que, ojo, realmente vuestros comentarios se tienen en cuenta, lo que vosotros pensáis y sentís con la marca es importante para nosotros y vamos a llevar a cabo estas acciones. Esto es lo que se ha hecho, esto es lo que hemos conseguido gracias a vosotros, ¿no? Y si compartimos esa información con todo el mundo, por supuesto con los silenciosos, pues a lo mejor les va a despertar un poquito se va a encender un poquito la bombilla y decir, oye, pues a lo mejor si lo que me pasó la semana pasada lo hubiese comentado, me habrían ayudado y ahora mismo tendría un beneficio que no he sabido aprovechar porque no he respondido a esa encuesta, ¿no? Entonces, al final, como conclusión final, y ya os dejo un poco en paz, que ya me quedan 5 minutitos, es importante que cada cliente tenga una atención personalizada. ¿Qué quiere decir? No nos centremos solamente en detractores y el resto mm, le enviamos la encuesta a todo el mundo por igual. No, tenemos que segmentar muy bien por los detractores, los neutrales, los silenciosos sobre todo también, ¿no? O los clientes en riesgo, identificar ese tipo de clientes y accionar en función de cada perfil, porque si no, luego al final vamos a lo que no sé si conocéis la obra, pero son crónicas de una muerte anunciada, ¿no? En un futuro esa persona se va a salir de la empresa, se va a cancelar el contrato, será una salida silenciosa que nunca sabremos por qué se ha producido y nunca vamos a poder mejorar nuestra experiencia con los clientes.